Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Estamos en un programa más, un lunes más de El Arte de Ser Padres. Y bueno, el día de hoy queremos trabajar mucho con estos aprendizajes inconscientes que tenemos, estas actitudes que generalmente nos impiden ser feliz, disfrutar la vida, ser una persona saludable. Vamos a ir trabajando con ellas porque a veces están muy enterradas ahí dentro de nosotros e incluso pueden ser nuestro punto ciego, ¿no? Cuando vas manejando, siempre hay un punto ciego, algo que te cuesta trabajo ver, ¿no? Entonces justo vamos a evaluarlas para darnos cuenta qué cosas por ahí pueden estar saboteándonos o generando esa incomodidad en nuestra vida y no permitiéndonos disfrutarla y valorarla y ser agradecidos con ella. Entonces, bueno, queremos saber desde dónde nos están escribiendo y viendo. Cada vez se están uniendo más personas a esta transmisión. Muchas gracias a Valora Radio y también a Radio Familia en Parral, Chihuahua, que también desde allá nos están escuchando. Y a través de todo por internet, a través de este mundo virtual que llega a todos lados, tenemos personas que nos están escribiendo y que nos escriben desde muchas partes del mundo, que comparten este momentito con nosotros para poder llevarse algo, ¿no? Que les cambie su semana. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Pues fíjate, esto que estás comentando ahorita es uno de los problemas mayores, porque yo creo que una de las cosas que nos cuesta más trabajo es identificarlas y reconocerlas y aceptarlas, porque puede ser que si nos llegan a dificultar mucho en la vida y nos bloquean o nosotros mismos nos estamos autosaboteando, pero no detectamos qué es lo que nos está provocando esas piedritas en el camino. Entonces, qué Uh-huh. importante es ir reconociendo cada uno de estos aspectos que nos impiden un poquito conectar bien con los demás y darnos cuenta qué es lo que está pasando de fondo en nosotros mismos, porque muchas veces estamos pendientes de lo que pasa con los demás, pero poco analizamos nuestro interior y tratamos de trabajar un poquito qué son esas situaciones que nos complican la vida, ¿no crees? Exactamente. Y justo aquí ya tenemos abierto el chat para que nos escriban dándose cuenta cada una de estas actitudes que vamos a ir mencionando y si logran identificar algo o está relacionada con algo que estén viviendo, creo que sería muy bueno siempre sus preguntas, sus comentarios, así podemos crecer mucho más, ¿no? En el arte de ser padres. Y vamos a empezar, Ani, ahora sí que yo creo que la primera actitud, que es la base de muchas cosas en cómo vemos la vida, ¿no? Que es la desconfianza, ¿no? Pero al último año yo creo que siempre digo que en la parte de la confianza hay tres áreas de la confianza, ¿no? Uno, la confianza en nosotros mismos, otro, la confianza en los demás y otro, la confianza en la vida, ¿no? Y creo, Dani, que cuando vivimos con desconfianza, cuando nos enseñaron, porque a veces se enseña, ¿no? Yo he tenido pacientes, mamás, que les dicen a sus hijas, no, los amigos no existen, ¿no? Solo la familia. Entonces, cuando nos enseñan o cuando hemos vivido muchas cosas
que generan, que nos siembran la desconfianza. Entonces yo creo que inmediatamente, o sea, cuando nos vamos a las necesidades básicas del ser humano, ¿no? En la pirámide de Maslow, la seguridad es la primera necesidad, ¿no? Es la necesidad más básica del ser humano. Cuando yo no siento que estoy en un entorno seguro, pues entonces no puedo desplegarme. O sea, realmente todo el tiempo estoy con ese estado de alerta ya activado, que es justo, vamos a darnos cuenta cómo todas estas actitudes activan ese estado de alerta, y voy a estar pues siempre de alguna manera cuidándome, de alguna manera viendo a los demás como enemigos y con una sensación muy negativa hacia la vida. Y todo parte de cómo interpretamos las cosas y la forma como percibimos lo que nos está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, la desconfianza o el sentirse desconfiado muchas veces es como sentirte atacado por los otros. Entonces, esta parte sensible de uno mismo nos hace ver moros con tranchetes en muchas situaciones que no son tan reales. Entonces, qué importante es poder analizar de fondo qué es lo que está pasando y tratar de ver cómo percibes las situaciones y cómo las vas enfrentando, ¿no? Mira, yo creo que exactamente, yo creo que esta parte de la confianza muchas veces la damos hacia el otro o hacia lo que nos está pasando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sí, nos pasaron cosas difíciles, o sea, vivimos varias traiciones, entonces ya desarrollamos esta visión de desconfianza hacia el mundo. O si alguien nos hirió, sentimos que la confianza se destruye. Pero lo que no nos damos cuenta es que la confianza es una percepción de cada uno. Es como la fe, que la fe es el decidir creer, ¿no? Entonces, la confianza también tiene que ver con una actitud. Yo creo que es una actitud, Ani, porque al último creo que tiene que ver con emociones, pensamientos, muchas cosas. Por ejemplo, el miedo es una emoción que va a estar sembrado en la desconfianza. Uh-huh. El miedo a no ver la realidad, el miedo a que los demás puedan engañarte, el miedo a no tener el control. O sea, yo creo que la desconfianza se siembra por ese miedo a no tener el control de las cosas que pasen, ¿no? Y yo creo que cómo se reconstruye la confianza, volvemos, ¿no? Si no tienes confianza en ti, generalmente no vas a tener confianza en los demás y no vas a tener confianza en la vida. Entonces hay que sanar estas tres áreas, desde en comprender que confianza en mí significa esta autopercepción, como dicen, no sé si voy a lograrlo. No es esta seguridad, ajá, no sé si voy a lograrlo, pero confío en que puedo. O sea, eso quiere decir, tengo un buen concepto de mí mismo y vamos a aventarnos a la aventura. Ajá. Entonces, esta es la confianza. En los demás es realmente comprender que sí hay gente que quiere lastimarte, ¿no? Pero es muy poca. Uh-huh. O sea, es muy poca la gente que realmente con ese dolor, en su corazón, quiere lastimarnos, ¿no? Pero hay mucha gente que te va a lastimar sin querer. Y entonces, cuando comprendes eso, también creo que desarrollas, Ani, un nivel de conciencia más grande que te ayuda a ver a los otros con una mente compasiva y te ayuda a que lo que pase duela mucho menos. Ajá. Comprendas que no es hacia ti muchas veces, que no te lo tomes personal, y eso ayuda muchísimo en la parte de la confianza en los demás. Y vas construyendo un círculo, que eso es lo importante, ¿no? Cuánto tardas, no importa cuánto tardes, en construir un círculo que te genere ese estado, esa sensación de confianza, y eso va a ayudarte muchísimo a poder sentirte y tener una confianza en los demás y en la vida. Y qué importante también, Mariana, darnos cuenta que nosotros como padres podemos generar esa desconfianza en nuestros hijos cuando hablamos con dobles mensajes, cuando no somos claros o cuando tendemos a ser muy incongruentes, que pedimos una cosa y hacemos otra. Entonces eso descontrola completamente a los hijos y pueden ir construyendo esta cierta desconfianza en ellos mismos, ¿no? Entonces, qué importante es poder identificar cómo nos relacionamos con nuestros hijos y cómo ayudarlos a mejorar la confianza, ¿no? Entonces,
creo que también nos puede ayudar el poder analizar cuáles son realmente los hechos en una situación. Ajá, porque muchas veces nos vemos las cosas de forma objetiva y entonces eso nos hace perder mucho la visión de las cosas, ¿no? Entonces es muy importante el darnos cuenta qué es lo que nos está provocando sentirnos desconfiados y poder analizar de fondo qué es lo que nos hace también estar muchas veces a la defensiva, porque esa es una manera de protegernos ante la desconfianza, ¿no? Exactamente, y hay que entender que, por ejemplo, si tenemos una personalidad aprensiva, generalmente vamos a mandar dos mensajes muy dolorosos, Ani, y que tenemos que darnos cuenta si vivimos con una madre en estas características o un padre. Una es, no confío en ti, no confío en que puedas cuidarte, no confío en que lo puedas lograr, no confío en que tú puedas resolver las situaciones. Y otro es, el mundo es un lugar terrible. Ajá. Que esas dos visiones son muy dolorosas para los chavos. Y ahorita, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, a veces como papás queremos que los hijos se protejan, ¿no? O queremos protegerlos. Y tenemos que ser muy cuidadosos, como decían. Qué difícil ser papá, porque tenemos que tener así como una balanza entre que ellos vean cómo está la realidad del mundo, pero por otro lado que no caigan en esta negatividad, y eso es muy complejo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, como padres, para que ellos sigan teniendo confianza en sí mismos, es verlos capaz de hacer las cosas y a veces comprender que vamos a tener un poco de miedo en el momento, no, yo creo que siempre, en el momento que ellos empiezan a hacerlo solo, igual que el chiquito cuando agarra la jarra y empieza él solo, ¿no? A hacerlo, vamos a tener un poco de nerviosismo, pero hay que aprender nosotros como padres a manejar ese nerviosismo para que ellos puedan sentir que confiamos en ellos, ¿no? Igual si tú lo estás trabajando individualmente, de la misma manera, o sea, empieza a ponerte retos para que empieces a confiar en ti. Si tú estás encerrado en tu casa, no sales, nada más sales del trabajo y regresas, no haces nada nuevo, no tienes ningún reto, esa confianza en ti no va a existir. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es cuidándote, es protegiéndote, es metiéndote a la cueva para que nada te pase. Uh-huh. Y Entonces, cómo, uh-huh. perdón, Mariana, y cómo nosotros como papás contagiamos esa desconfianza a los hijos. El otro día comentaba con una de mis pacientes y le preguntaba si su pequeño ya dormía en su cuarto y me decía que no, que sigue ahí durmiendo con ellos, ya tiene 4 años, ¿no? Y entonces le decía, ¿te estás dando cuenta cómo le estás transmitiendo inseguridad a tu hijo al no ayudarlo a que se vaya a dormir a su habitación? Y analiza de quién es el problema, porque el problema puede ser que no sea del pequeño, el problema puede ser que sea de ustedes como papás. Y lo aceptó, me dijo, sí, a nosotros nos está costando mucho trabajo tomar esa decisión. Entonces, a veces, en el fondo de muchas situaciones y de esas pequeñas cosas que en el día a día nos pasan, no nos vamos dando cuenta que no estamos ayudando a los hijos a construir esa seguridad. Ujú. Uh-huh. Y que esas pequeñas situaciones van restando en la vida del otro por nuestras propias inseguridades. Entonces, bueno, pues hay que analizar qué cambios tenemos que hacer y qué tenemos que trabajar primero nosotros como adultos para poderle transmitir a nuestros hijos esa seguridad y para cuidar mucho también el tema de la crítica hacia los demás, porque en general nos enfocamos en las cosas que no nos gustan del otro y eso es lo que le enfatizamos a nuestros hijos. Claro, y Ajá. ahí mantenemos esta desconfianza. Entonces yo diría, número uno, ¿quieres contrarrestar eso? Confía en la vida, date cuenta que, o sea, venimos a este mundo con un objetivo cada uno de nosotros y lo tenemos que encontrar y en el momento que nos enfocamos a trabajar lo interior y a lo interior y lo trascendente, vamos encontrando nuestro camino, disfrutamos la vida. Entonces, ten una visión más positiva de la vida, ¿no? Siempre hay más personas buenas que malas. O sea, todas esas creencias y paradigmas nos van a ayudar con nuestra visión hacia la vida. Y después, ten una visión positiva de ti mismo. Date cuenta que tienes errores, pero no solo te fijes en eso. Fíjate en las cosas positivas
que hay en ti, y entonces esa combinación entre esas dos te van a ayudar a generar esta confianza en los demás. Creo que eso va a hacer que esta actitud, Dani, vaya bajando. Vámonos con la siguiente actitud, agresividad, ¿no? Agresividad para mí ya es como la consecuencia de este estado de alerta en el que vivimos. Pero lo que a mí me parece más doloroso, de verdad que lo sigo viendo y lo sigo viendo y lo sigo viendo, es la normalización de esta agresividad. Ya no identificamos la agresividad. ¿Por qué? Porque ya es normal, la aceptamos, nos reímos de ella, ¿no? En el caso, por ejemplo, tú sabes que si eres hombre o si tienes hijos hombres, sabes lo que vas a vivir, ¿no? En el caso de las mujeres puede ser que vivas como el drama, la situación difícil socialmente, de si te critican, si te quieren, si no, pero en el caso de los hombres es seguro que vas a vivir en medio de esta agresividad, y qué doloroso es eso, ¿no? Porque cada vez nos estamos volviendo más insensibles y eso se nota en la sociedad, pero claro, la agresividad la vemos desde pequeños, ¿no? O sea, desde niños, con lo que estamos viendo en la televisión, y eso se va sembrando y ahora se está replicando en las familias. Entonces, los adultos creemos que los niños deben ser adultos y ellos deberían estar preparados para lidiar con sus emociones y con todo esto, y cuando nosotros no estamos preparados para lidiar con nuestras propias emociones, y entonces nos vamos contra ellos, ¿no? Y entonces la agresividad, Dani, pues está en nuestro día a día, ¿no? Es este sentir que me tengo que defender del otro y que y no me puedo controlar, y en ese no controlarme pues sale lo peor de mí hacia la otra persona. Qué triste, Mariana, que se ha perdido esa capacidad de asombro y principalmente en la forma como nos relacionamos con los demás, que ya lo vemos como algo normal, como parte de la vida real, que es una normalidad, ¿no? Y vale la pena analizar cómo nos estamos relacionando con las demás personas y qué es realmente agresividad, porque a veces ni siquiera lo identificamos, que son esas formas de juzgar a los demás, las críticas continuas, los ataques, las amenazas, La cómo carrilla. nos estamos conectando con otros, el bullying, el sarcasmo, todo eso engloba maltrato, maltrato Ujú. emocional que a la larga nos va dañando en nuestra autoestima y no nos damos cuenta cómo estamos preparando a nuestros hijos para vivir en la etapa adulta de la misma manera, en un ambiente agresivo. Exactamente, yo siempre digo, a ver, lo primero que nos gustaría y que también nos lo comentaran es, ¿dónde está tu vara con la que mides? Ajá, ¿qué quiere decir? Eso te va a decir mucho, es más, eso te va a decir si tú viviste agresión y violencia y maltrato. Ujú. ¿Qué es lo peor que has permitido? Ujú. Que te suban la voz, que te humillen, que te digan groserías a la hora de que el otro esté enojado, que te golpeen, ¿dónde está tu vara? Ujú. ¿Y dónde está la vara de los demás hacia ti y de ti hacia ellos? ¿Qué es lo peor que has hecho? ¿Qué es lo peor que has hecho con tus hijos? Ajá, ¿qué es lo peor que has hecho con tu pareja? ¿Qué es lo peor? ¿Cómo los has tratado? Y creo que ahí te va a decir mucho, Anne. Creo que en el momento que digas, no, pues la verdad sí soy muy grosero cuando me enojo, o la verdad he golpeado, o la verdad, ahí justo te va a hablar de lo que tú viviste, de lo que tú aprendiste. Y tienes que darte cuenta que la agresividad, hay tres formas de comunicarme, una pasiva, una asertiva y una agresiva. Y la honestidad en seco, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo soy bien honesto, y entonces digo las cosas como van. O sea, eso es parte de la agresividad, porque la asertividad significa, importas tú, importo yo. La asertividad significa, lo digo de la mejor manera para que tú puedas comprenderlo. Entonces, ¿cuántas veces, mínimo aquí en México, la carrilla es algo muy normalizado? Y el bullying, hay muchas personas, muchos chicos que viven un bullying tremendo en la escuela que marca para toda la vida. Entonces, esto, Ani, lo estamos viviendo en el día a día y muchas veces nos entristecemos y nos quejamos de ver nuestro alrededor cómo está, pero no nos damos cuenta que todos estamos inmersos en esta cultura y que tenemos que cambiar la cultura, tenemos que empezar a ser el que no permite
que le hablen de esta manera, el que no habla de esta manera, para poder cambiar todo eso. Si no, es imposible que lo cambiemos. Esto se gesta no en la escuela con el bullying, eso se gesta en casa. Un niño que no está acostumbrado a que lo violenten, a que él entiende que hay un límite incluso como para la carrilla, entonces podrá decir, sabes que no estoy de acuerdo que me traten de esta manera. Pero un niño que está acostumbrado a ser tratado de esta manera, pues lo va a normalizar. Y fíjate, tan dolorosa también la agresión pasiva, ¿no? Que son esas personas que tienden a ser muy evitativas y entonces dejan de hablarte y te aplican la ley del hielo y pasa una semana, dos, un mes y siguen en esa actitud, ¿no? Entonces esa actitud es tú no existes, ujú, lo tuyo no me importa y no se dan cuenta cómo están siendo agresivos con sus familiares, con su pareja, con sus hijos. Entonces, bueno, valdría la pena que cada uno podamos analizar cómo nos estamos relacionando con los demás y cuáles son esas actitudes que en el fondo tienden a ser agresivas y que lastiman mucho la autoestima de las personas que viven con nosotros. Claro, yo creo que después de identificar esa vara, Ani, creo que es importante analizar qué quiero. O sea, ya me di cuenta que esto permito, pero ¿qué persona quiero ser yo? ¿Cómo quiero que me traten y cómo quiero tratar a los demás? Y entonces empezar a trabajar esto, porque la agresividad puede lastimar, puede destruir matrimonios, puede destruir relaciones con gente que queremos. Entonces, realmente la agresividad es algo que lastima demasiado. Y como tú dices, puede ser frontal, violenta, o puede ser desde la ausencia, desde el silencio, que también es muy duro, ¿no? Entonces, vamos cambiando esto porque es una actitud que es imposible que podamos ser felices, que nos podamos querer a nosotros mismos si tenemos actitudes de este tipo. Es imposible. No podemos tener una buena autoestima cuando yo pienso que todos los demás son unos tontos y no sirven para nada. No puede ser que yo tenga autoestima cuando yo pienso que cuando yo en momentos de enojo no me controlo y puedo herir a los demás de una manera violenta, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta actitud. Otra de las actitudes que son más frecuentes, Sani, que no nos van a ayudar definitivamente es la impulsividad, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con una estructura mental del sistema nervioso donde hay personas que tienden a ser más impulsivas, las personas que les gusta la adrenalina, a las personas que les cuesta mucho trabajo, que sienten demasiado, que son muy intensas en la parte sensorial de cómo sienten, les va a costar mucho más trabajo poder medir e identificar sus impulsos a las personas que ya lo hicieron, ¿no? Los niños son niños que primero pegan y después piensan por qué pegaron, ¿no? O reaccionan, o que quieren algo y lo agarran inmediatamente. O sea, desde niños podemos ver este nivel, este temperamento, este nivel de impulsividad que cada quien tiene, y que si ya identificaste que tiendes a ser muy impulsivo, entonces hay que trabajar, porque antes, Ani, nos entrenaban un poquito con la disciplina para esto, para frenar esa impulsividad. O sea, ¿qué quiere decir? Querías, no sé, desde querías comida fuera, pues tenías que esperar, arreglarte, salir, comprar, todo esto. Pero con todo lo que ahorita está a un clic de distancia, pues entonces la impulsividad ha permanecido mucho más dormida, por así decirlo, porque ya no parece algo que cuesta trabajo, pero que también entonces va dirigiendo nuestra vida. No la dirigimos nosotros, ¿no? Hay mucha gente que me dice, por ejemplo, Mariana, es que deseo bajar de peso. Ok, pero no puedo porque no lo logro, ¿no? Y entonces mucha gente, no, es que es la disciplina. La disciplina, la fuerza de voluntad es lo que te va a hacer lograrlo. No, es que tenemos que darnos cuenta que hay dos deseos. Está el deseo de bajar de peso, de llevar una alimentación saludable. Y hay otro deseo, el deseo de comerme eso que tengo enfrente. Entonces, lo que pasa, Ani, es que la impulsividad no nos deja analizar cuál de esos deseos es más importante para mí. Sino la impulsividad es reaccionar.
Y entonces como estoy reaccionando, no estoy llevando el timón de qué quiero en mi vida, qué es lo más importante en mi vida, sino lo único que estoy haciendo es reaccionando a la ansiedad, al cansancio, a toda la incomodidad que traigo adentro y no la puedo manejar. Entonces por eso sí cumplo mi deseo. Al último pareciera que mi deseo más grande es compensar el cansancio, el estrés que traigo con ese pastel de enfrente, que poder realmente llevar una alimentación saludable. Entonces esto es algo que hay que ir trabajando, hay que entrenarnos. Hay un experimento de unos bombones que justo les dicen a unos pequeños, ¿no? Si puede, voy a salir, la investigadora dice, voy a salir un momento, puedes tener este bombón, te lo puedes comer, pero cuando regreses, si todavía lo tienes, te ganarás otro, ¿no? Y entonces en este video se ven todos los recursos que tienen los pequeños para poder detenerse, ¿no? Unos lo huelen, otros juegan con él, otros no lo quieren ver, otros nada más le intentan quitar un pedacito, pero todos los recursos que el niño tiene para poder detenerse ante ese impulso. Y eso es lo que tenemos que ir entrenando nosotros como adultos y con nuestros hijos. Y qué importante entrenar esa tolerancia a la frustración, porque es uno de los males mayores hoy en día, ¿no? Y fíjate, con esto que comentas de la impulsividad, pues ahora sí que va de la mano de analizar cómo muchas veces reaccionamos ante situaciones de desagrado junto con la agresividad, ¿no? Y entonces lo justifican como, es que soy de mecha corta, ¿no? Y entonces, como soy de mecha corta, pues ahora toda la gente que vive a tu alrededor te tenemos que aguantar en la forma como enfrentas las situaciones de forma explosiva. Ajá. Y entonces aquí, pues hay que analizar qué te está pasando, ¿no? Ujú. Y yo les recomiendo que analicen muy bien qué es lo que los pone mal y entre ese estímulo y mi respuesta tengo que hacer una pausa para analizar muy bien las cosas y no reaccionar de esa forma tan impulsiva. Ajá. El poder identificar qué es lo que estoy sintiendo. ¿En dónde lo estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo enojado? ¿Qué es lo que me está enojando? Y fíjate que, Ajá. Ani, que a veces las personas que son impulsivas nos cuesta muchísimo trabajo pensar en ese momento, porque estamos tan llenas de emoción. Pero hay algo muy importante, pues toda nuestra cabeza, nuestro cerebro está hecho para poder controlar ciertas cosas. Entonces, si a ti te cuesta muchísimo trabajo pensar en ese momento que estás enojada, te voy a dar un consejo. No pienses primero, sino regúlate. ¿Cómo te vas a regular? Cuando te sientas más tranquilo para poder pensar las cosas. Ajá. ¿Qué quiere decir? Aquí atrás de las orejas está conformado algo que se llama nervio vago, que eso nos ayuda a tranquilizarnos. Entonces, ¿qué puedes hacer para tranquilizarte en el momento que estás en esa explosión? Bueno, puedes hacerte un masaje en las orejas, ajá, despacito, muy despacio, nada fuerte, y justo aquí arriba de la oreja, donde está como el huequito, ajá, hacer un masaje, y toda esta parte, hacer un masaje. Y es más, cuando lo toques inmediatamente vas a sentir cómo está contracturado, cómo estás, o sea, cómo tienes todas estas emociones. Y cuando hagas todo esto, vas a empezar a tranquilizarte. Otra de las cosas que recomiendo es que si estás en el trabajo, si estás en un lugar donde no puedes hacer todo eso, tomes una crema y te la pongas por las manos, cada dedo. Ajá. Lo que estoy haciendo ahí es enseñándole a mi cerebro que no estoy en un peligro y que pueda empezar a relajarse. Uh-huh. Entonces, cuando ya bajo a este estado un poco menos intenso, voy a poder ahora sí entrar a los pensamientos y decir, a ver, ahora sí, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Ahora sí, ¿qué siento? Y algo que ha pasado que también es muy interesante, Ani, es que las emociones en la noche no se viven de la misma manera que en el día. Pareciera que seguramente el cuerpo está más cansado, más agotado, que en la noche podemos ver las cosas de manera como terrible, ¿no? Así es terrible esto que está pasando. Y en la mañana, cuando nos esperamos un momento para recapitularlo en la mañana, nos damos cuenta que estamos viendo las cosas de manera distinta.
Entonces, por eso estos espacios donde yo me puedo regular para hablar con el otro son muy importantes, ajá, porque te permiten aprender a regularte tú y número dos, permiten también a entender cuál es el mensaje real que quieres enviarle al otro. Y esto cuesta mucho trabajo, Ani, porque de verdad que yo era de la persona que decía, si hay un problema lo quiero arreglar ahorita. Ajá, ahorita, como esa incomodidad, esa ansiedad, que es la siguiente sensación, me llenaba tanto de esta incomodidad que decía, lo quiero resolver ahorita, no lo quiero cargar, no quiero vivir con esa parte, pero eso es la realidad, ¿no? A veces necesitamos tomar ese tiempo para poder regularnos. Y qué importante identificar lo que estás pensando, porque eso es también lo que te está generando cierta ansiedad, ¿sí? Entonces tienes que identificar si tus pensamientos son reales o irreales, porque muchas veces están fuera de la realidad, ¿no? Y poder identificar cuál es la emoción que está predominando en ese momento y qué hay atrás, qué miedo está atrás de eso que estás sintiendo que te está generando la ansiedad. Ujú. Porque el miedo, la verdad, es que todos tenemos miedo, ¿no? Y entonces, de repente tenemos que sí poner atención a cuáles son nuestros miedos, porque eso puede estar también configurando la realidad y haciendo que nos equivoquemos a la hora de pensar. Por ejemplo, una equivocación muy común que se llaman distorsiones cognitivas es pensar en todo o nada, ¿no? Siempre o nunca. Siempre haces esto, nunca estás conmigo, nunca, o sea, estas son maneras de pensar erróneas que nos llevan a romper con la comunicación, porque si yo te digo, nunca haces lo que te pido, seguramente la reacción del otro va a ser, no me digas nunca, porque el otro día hice esto y lo otro, y entonces nos metemos ahí a una situación donde no vamos a salir de esos problemas de la comunicación, sino tenemos que ir trabajando en el decir, a ver, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Vamos a hablar de esto el próximo programa para que ustedes lo puedan ir conociendo y cuáles son estos errores del pensamiento que tengo y cómo estos no me están dejando ser feliz. Y por ejemplo, en una de estas actitudes, la que sigue, que es la ansiedad, una de estas distorsiones cognitivas que está muy relacionada es el catastrofismo, ¿no? Como en esta parte, dos, el catastrofismo y también la adivinación de pensamiento. El catastrofismo porque lo que hago es pensar lo peor de todo, ¿no? Yo siempre les digo, imagínense que nos hubieran dicho van a vivir una pandemia, 2 meses antes de vivirla. ¿Cómo hubieras vivido ese momento? No, pues terrible. O sea, hubieras pensado que como en los años hubieras investigado y dijeras, yo no quiero vivir eso, ¿no? Mejor me voy de una vez. Entonces, pero la pasamos y sí fue algo muy difícil, pero no algo imposible. Entonces, el catastrofismo siempre nos vamos a dar cuenta que nuestra mente tiene esta capacidad fantasiosa de pensar en algo mucho peor de lo que puede pasar. Y entonces, por eso va a generarse mucho más ansiedad. Y número dos, la adivinación del pensamiento, Ani, porque esto se genera mucho también en la rumiación, en estar pensando y pensando y pensando las cosas, y eso también va a generar mucha ansiedad. Sí, fíjate, Mariana, qué importante es darnos cuenta de eso y al mismo tiempo prepararnos, darnos cuenta que la ansiedad nos prepara para enfrentar ciertas situaciones que a veces desconocemos y que en el fondo el problema no está fuera de nosotros, sino está dentro. Entonces, aquí lo importante es identificar qué es lo que está pasando contigo en ese momento que te está generando esos miedos y esa ansiedad, ¿no? Entonces, cada uno tenemos que poder identificar qué es lo que está pasando en esa etapa de vida que estamos viviendo, porque muchas veces se presenta alrededor de alguna crisis, ¿no? Por ejemplo, el cambio de cierta etapa de vida en cuestión a edades, ¿no? Yo lo he visto últimamente con pacientes míos en donde son chicas que ya están próximas por llegar a los 30 años y entonces sienten que ya tenían que estar casadas y no se han casado, o que ya tendrían que ser madres y no han tenido un hijo y no quieren ser madres. Entonces, analiza qué es lo que está pasando alrededor de tu vida que te está generando ese miedo que no sabes cómo afrontarlo.
Exactamente, eso nos va a ayudar a darnos cuenta si la amenaza la estamos construyendo o es real, ¿no? Y eso va a ayudar a manejar, a que podamos salir de ese estado de alerta de la ansiedad, acá, y nos podamos ver, podamos darnos cuenta de todas las cosas que nosotros podemos hacer por mantener nuestro estado de ánimo regulado. Acuérdense que la realidad también la construimos con lo que pensamos y con lo que sentimos, entonces hay que ir trabajando en tanto nuestros pensamientos como en nuestras emociones para poder pues disfrutar la realidad y también si la realidad está difícil para poder pues abordarla sabiendo que nada es permanente y que pronto va a cambiar. Hay que vivir estos procesos, ¿no? A veces de repente queremos acelerar los duelos, ¿no? De repente queremos ponerle un acelerador, ¿cómo le hago para sentirme mejor? Y no nos damos cuenta que este proceso de dolor, este proceso de incomodidad momentáneo que estoy pasando, me va a mandar muchos mensajes, me va a enseñar lo que realmente es importante para mí en mi vida, me va a enseñar quiénes son las personas que realmente quiero y valoro, me va a enseñar muchas cosas, entonces necesito trabajar con eso para poder ir llevando y sacando adelante las cosas, o sea, tengo que darle tiempo al tiempo y no realmente quererme quitar esta incomodidad tan rápidamente, porque esta incomodidad tiene su propósito y hay que escucharlo. Otra de estos mecanismos de defensa, este es un mecanismo de defensa que se va construyendo, es como la soberbia, ¿no? La soberbia es una actitud que te separa del otro, literalmente, ¿no? Y ya nos hemos dado cuenta que la felicidad está basada en la conexión con las otras personas. Entonces, esta parte de la soberbia, pues va a hacer que yo piense que yo soy mejor que el otro, cuando en el fondo, Ani, en el fondo siento el síndrome del impostor, que en el fondo tengo miedo de que los de ser rechazados y entonces me tengo que poner, esto es como el bullying, eso hace el bully, el mayor bully, el que organiza todo. Lo que hago es, primero yo ataco a que me ataquen, entonces me pongo sobre todos, piso a todos para no ser víctima, ¿no? Prefiero yo ser el victimario. Y entonces la soberbia va a ser esa sensación de sentir que todos los demás y esto se aprende, esto creo que pareciera algo como muy masculino, ¿no? Como una característica que se aprende de padre e hijo en el sentido de decir, no sirven para nada, fui a este lado y no me atendieron, y sabes, como esta sensación de los demás son inferiores a mí. Bueno, tal vez fueron niños que en esa etapa de infancia no recibieron ese cuidado y esa aprobación y entonces ahora pues están enfocándose en ver, en que se vea todo lo positivo y se enfocan mucho en las cualidades que tienen, incluso muchas veces son exageradas esas cualidades y entonces por eso buscan sentirse reconocidos y autoafirmarse, ¿no? Con esas actitudes sobradas y no se dan cuenta cómo eso a la larga, pues, resulta contraproducente porque lo que se recibe es el rechazo de los demás, ¿no? Ujú. Y fíjate que está relacionada la soberbia con el poder y el control. Ajá, ¿qué quiere decir? Y lo platicaba justo hoy con un paciente, ¿no? Decía, es que si yo te obligo a darme, pues ya te estoy obligando, ¿no? Entonces ya no sé realmente si tú quieres darme o no. Ajá, ya no lo puedo saber, ya te estoy obligando. Y eso es el control, ¿sabes? Como tú dices, a veces me tengo que reafirmar diciendo, y esto pasaba como con muchos jefes de familia donde querían imponer esta autoridad con el control, ¿no? Decían, yo soy la autoridad, a mí se me respeta porque soy la autoridad y todos marchan a mi paso. Ujú. Y cuántas de estas relaciones hemos visto, Ani, donde el poder es algo tan momentáneo y subjetivo, y, ¿no? Donde es algo tan débil que en el momento que tú lo dejas de tener, en ese momento todo desaparece, como si fuera una ilusión óptica, ¿no? En el momento que tengo poder y tengo toda la gente alrededor de mí y tengo toda esa aceptación y admiración de la gente, y en el momento que lo pierdo, en ese momento todo se va. Y eso le ha pasado muchísimo a políticos famosos, a muchas personas, donde sienten el poder, la atención y la fama,
por un momento y de repente cuando esto se diluye, empezando porque esto se vuelve como hacia el sistema de la regulación azul donde nunca es suficiente, donde siempre quiero más, ¿no? Pero la realidad es que viven en esta soledad porque claro, entra la desconfianza de decir, ¿por qué me quieren? ¿Por lo que puedo dar o por lo que soy? Y entonces ahí empieza a hacerse el vacío muy grande y empieza a pegar, empiezan estas mismas personas a confrontar a los demás y a ponerles pruebas se meten en un espiral muy oscuro de la realidad, ¿no? De que cómo las personas te usan, de la desconfianza, y eso termina llevándolos a lugares pues de mucha depresión y mucha desconfianza, Ani. Y ahí valdría la pena analizar qué les estás enseñando también a tus hijos, porque vivimos en un mundo muy materializado, en donde sentimos que valemos por lo que tenemos, por el lugar en donde vivimos, por lo que poseemos o lo que compramos, y no te das cuenta que el valor de una persona no está en lo material, ¿sí? Sino todo lo contrario, está en su interior y en su forma de ser y tratar a los demás. Entonces, bueno, hemos visto varios puntos, Mariana, y es una oportunidad para poder analizar cómo estamos viviendo cada uno de nosotros y en qué tenemos que trabajar para hacer ciertos cambios y para que nuestra relación con los demás vaya mejorando, ¿no? Y aceptar cuáles son nuestras debilidades y cuáles son esas áreas de oportunidad para realmente poder madurar y construir una relación mejor con las personas, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a Jacqueline López que nos está escribiendo desde Phoenix, Arizona, a Reina del Ángel también buen día, Jessie Alonso y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en nuestro programa. Recuerden, queremos que se lleven esto, ¿no? Sería esta parte, bueno, la primera, confía en la vida, de verdad que yo he acompañado a varios pacientes en procesos que me fascina, que incluso yo lo he vivido con ellos, esta ansiedad, esta angustia de se podrá, no se podrá, ve por lo que quieres y vamos a ver si se logra, y adivina que se logró, ¿no? O sea, como esta sensación de cuando yo me muevo, también la vida se mueve y empiezo a recibir estas cuestiones positivas, o sea, ¿sabes? Como de quitarme esta sensación de que la vida esté contra mí, de que a mí nada me sale, o sea, como todo esto, ¿no? Entonces, recuerda, confianza, recuerda control de la impulsividad, recuerda ir contra la agresividad, bajar tu vara de la violencia, decir, de ahora en adelante no hay carrilla aquí, de ahora en adelante aquí se hacen bromas, no carrilla, de ahora en adelante, ¿sabes? Como toda esta parte, Ani, desde que si me hacen carrilla, decir, eso no me gusta, ajá, o sea, hasta ahí te permito la carrilla, sí, podemos divertirnos, reírnos, pero hasta ahí, no permitas que llegue más adentro. Y eso va a hacer que tú estés en un lugar donde te sientes perteneciente, donde te sientes tratado como a ti te gusta ser tratado. Acuérdense, no hay que intentar de encajar, sino hay que buscar espacios y lugares donde nos sintamos pertenecientes. Y qué importante también aprender a poner límites y aprender a decir que no, ¿sí? Porque el problema muchas veces viene de fuera, pero si nosotros no sabemos poner esos límites, pues eso nos va a lastimar más, ¿no? Entonces, qué importante y también enseñarles a los niños a saber poner esos límites a sus compañeritos cuando están sintiéndose invadidos por el otro, ¿no? Es esta parte de decir, si no te gusta, dile a tu amiguito que hasta ahí puede llegar, ¿no? Stop, calma, tranquilo, para que Exactamente. no sienta ese abuso de parte del otro, porque pues muchas veces esos niños viven en ambientes muy agresivos y pues ellos están replicando lo que ven en casa, ¿no? Ujú. Eso, y cuando lo vivas, no introyectarlo, no pensar que tiene que ver contigo, darte cuenta que la persona que violenta tiene que ver con lo que él ha vivido. Entonces, esta mirada compasiva, desarrollar una mirada compasiva hacia las otras personas, lo que nos va a hacer es muy fuerte, Ani. Ajá. Cuando tú como niño te das cuenta de que ese niño está viviendo una situación terrible y por eso se va sobre ti, tienes que empezar a trabajar
en esta parte de decir, no es por mí, porque introyectamos esta violencia y entonces nos empezamos a violentar nosotros. Y es ahí cuando entra la ideación suicida, cuando entran todas estas conductas, ¿no? de violencia hacia nosotros mismos, las adicciones, donde no nos podemos aceptar a nosotros, no nos sabemos querer a nosotros, y esto pues no va a ayudar nada poder avanzar y lograrlo. Entonces vamos a trabajar estas actitudes, vamos a controlar nuestra impulsividad, vamos a mantener nuestra ansiedad realmente cuando haya peligro, vamos a aprender mucho, vamos a hacer un programa de la calma para poder entender cómo vivimos en calma, porque si yo le pregunto a todos ahorita, a las personas que nos están escuchando, ¿consideran que viven, si tuvieran un termómetro, consideran que viven en calma? Y mínimo ahorita las que somos mamás diríamos, no podemos vivir en la calma porque tenemos exigencias laborales, exigencia de las escuelas, exigencia de los hijos, exigencia de todos y nuestra autoexigencia que no nos permite vivir en calma. Y eso se está viendo porque nos estamos desadaptando cada vez los seres humanos para presentar más trastornos, porque la vida que estamos queriendo vivir es tan rápida, tan acelerada, tan violenta, que nos está costando trabajo adaptarnos a eso. Entonces tenemos que aprender a tener estos estados, estos momentos de calma, para no llenarnos de ansiedad, cortisol y todo lo que intoxicar nuestro cuerpo. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a Carmen Estrada, gracias a todas las personas que nos están escuchando en Parral, Chihuahua, y les mandamos un abrazo, nos vemos pronto en su programa, El Arte de Ser Padres. Gracias, Ani. Gracias, Mariana, que tengan buen inicio de semana. Un abrazo. Si necesitan ayuda, si ya te diste cuenta que hay cosas que tienes que trabajar, no lo pienses, mándanos un WhatsApp al número que tengo debajo de mí, y empieza tu camino, de verdad que se transforman vidas, Dani, porque se transforma como la persona vive su vida. Entonces eso es muy interesante. Vamos trabajando eso y nos vemos en la siguiente emisión de este programa. Bonita semana tengan todos y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.